Somos fuertes. Estamos orgullosos. Somos la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. Construimos comunidades vibrantes en todo el estado al invertir en nuestra gente. Para el año 2042, 1 de cada 3 habitantes de Colorado será de ascendencia latina. Debemos crear oportunidades para que nuestros niños, familias y ancianos puedan compartir sus historias, se sientan conectados y retribuir en todos los niveles de la sociedad para formar un Colorado inclusivo. Somos su socio de confianza, su embajador del cambio transformativo. Somos familia. Creemos nuestro poder colectivo juntos. Conéctese con nosotros en latinocfc.org. Hola, mi nombre es Carlos Martínez y soy parte de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado. La Fundación le agradece que esté escuchando el podcast Nuestra Historia, Our Story. En cada episodio queremos rescatar y tocar temas pertenentes a las comunidades latinas en Colorado y de otros lados. Estamos seguros de que el cambio transformador es posible cuando se une el poder colectivo de la comunidad latina. Nos entusiasma comenzar nuestra serie con la primera parte con una discusión histórica, rica y profunda sobre el pasado, presente y futuro de nuestra comunidad, titulada El Conocimiento, con la doctora Nikki González, historiadora para el estado de Colorado y profesora asociada de Historia, Política y Economía Política en la Universidad de Regis. Pero primero, escuchamos las poderosas palabras de Molina Speaks, un artista local, visionario, que hace poesía de cada historia. La Fundación Comunitaria Latina de Colorado le da la bienvenida a la serie Nuestra Historia. Es la historia, mi historia, tu historia. Es la historia, mi historia, tu historia. Para todos que luchan hasta la victoria. Es la historia, mi historia, tu historia. Fue un viaje duro, desde Michoacán, la tierra en sus pies, el sol en sus brazos a través de la frontera, hacia un mundo nuevo, la promesa de un sueño para compartir con su niño y su niña. Pero ese sueño americano desapareció en el polvo. No pasó mucho tiempo antes de que esas manos estuvieran cerradas y esposadas. De regreso al otro lado de la frontera al amanecer, se le negó una tierra que era suya, algunos la llaman Aztlán. Al despertar, de nuevo en el camino, para llegar a su destino, sea el cielo o el infierno, lo han llamado estúpido speck inmigrante mojado, golpeado por la policía, confundido como ignorante. Este hombre es diligente, creó la vida de las obras, con la cuchara vacía que le dieron se ganó la vida. El sudor y las lágrimas mantienen las manos manchadas de sangre, el trabajo de todos los días. Este es un hombre, tiene respeto y honor, amor de un padre, rostro de dedicación, corazón de mártir. En el pasado solía pensar que era pobre. Me dio algo por lo que luchar, respirar, vivir y morir. Versículo 2 es para la abuela. Se llama Consuela. Reconoció las viejas costumbres, habla en náhuatl, cura todos los males, hierba para todos los resfriados, discapacidad visual, discapacidad auditiva, el cuerpo es viejo, el alma es mayor. Reconocer eventualmente que es a través de la fuerza del amor que podemos vivir a través de los siglos. Su juventud, esa es su energía, así es como nos abrazó. Ella provoca pensamiento y trae sonrisas a los rostros relatados sobre las edades. La historia despierta, el lado espiritual que provoca la intuición que nos guía por el camino de la vida eterna. Todo el tiempo ella nos mantiene tranquilos, haciéndonos reír. La mayoría de nosotros contempla a Dios y una visión del cielo, pero conocer a una mujer así en sí mismo, una bendición. Joven guerrero, chicano, enviado desde el sol, visiones de vidas pasadas de un pueblo de uno, los latidos del tambor, las llamaradas vuelan, no hay temor en su corazón. Está libre de un sistema que sacude y rompe el alma común. La historia tiene 500 años. Fue entonces cuando la cultura se rompió, las tierras fueron robadas, los bebés asesinados, las madres fueron violadas.
Luego vino el infame Tratado de 1848, un mar de odio. Siempre hay algo por cual luchar, una ley de la blancura, los proyectos de los barrios, fracaso un sistema educativo complejo de la industria penitenciaria. Todo se trata de la lucha, incluso si debe sangrar, prefiere morir de pie que vivir de rodillas. La historia del mexicano. Yo escribí esto como estudiante universitario de primera generación y era algo con lo que yo había batallado para en verdad poder escribir bien esta historia, y lo que intentaba de hacer es escribir acerca de un padre inmigrante y su hijo chicano y una transferencia de conocimiento, pero no podía hacerlo correctamente. Me dormí en mi cama con mi cuaderno y lapicero a un lado y soñé con mi abuelita. Yo nunca había conocido a ella en su forma física, había escuchado muchas historias acerca de ella. De mi jefe, de mi papá, me habló mucho de esta mujer quien lo curó de su asma. Una curandera con raíces tarahumaras de las sierras de Durango. Y en este sueño estábamos en este campo expansivo. Literalmente me dio el aliento. Y yo desperté, ¿verdad? Yo podía sentir el cosquilleo en mi cuerpo. Desperté de este sueño. Y ese segundo verso acerca de la abuela salió de mí, simplemente estaba ahí. E inmediatamente revisité esa primera historia. Fue un viaje difícil de Michoacán. Salió de mí. Y el tercer verso acerca del activista chicano, de nuevo, salió. Y honestamente, desde ese punto en adelante, nunca he batallado para escribir. Y parte de eso es simplemente el mensaje que recibí, la instrucción que recibí, de simplemente creer en la palabra dentro de mí y creer en la palabra vivida, creer en lo que está en mi corazón, en el conocimiento dentro de mí. Y es importante obtener todo este conocimiento externo. Tenemos a muchos instructores y la vida dentro de sí es una lección. Es una gran carretera. Y entonces tenemos que confiar en cada parte de ese camino, cada paso en este viaje. Y a veces lo vamos a hacer muy bien y a veces nos equivocaremos. Y eso está bien. Cada día es una nueva historia, una nueva oportunidad. Cualquier momento puede ser un nuevo día, cada día un nuevo año. Cada año puede ser una nueva vida. Y entonces, para todos quienes nos ven, quiero animarles a que confíen en las historias que viven dentro de ti. Confía en tu historia, confía en de dónde vienes, confía hacia dónde vas. Tenemos que mantener el cuerpo moviéndose, la mente moviéndose, tenemos que mantener la mente clara, el corazón en movimiento, ese cuerpo emotivo en movimiento a través de imaginación radical, a través de nuestra creatividad que nos regresa a la fuente, a nuestra raíz, nos mueve hacia nuestra conexión a nuestros antepasados, al aspecto femenino que vive dentro de todos nosotros. Confía en ti, confía en las instrucciones que llegan. Sé creativo. Gracias. Y ahora la doctora Nikki González, historiadora para el estado de Colorado, profesora asociada de Historia, Política y Economía Política en la Universidad Riches. Gracias, Carlos, por esa generosa presentación. Me gustaría hablar un poco de quiénes somos como comunidad latina, dar como un resumen por medio de unas historias anecdóticas de nuestra historia como latinos en Colorado. Y comenzaré por citar esto, y esto es que contamos nuestras historias para darle sentido a nuestras vidas. Y esto vino de una entrevista con una activista chicana, quien acababa de contarme la historia de su vida y la historia de su comunidad en los 60s y 70s. Y ella terminó la conversación con esa declaración, que contamos nuestras historias para darle sentido a nuestras vidas. Y es mi creencia en la importancia de nuestras historias, la centralidad de nuestras historias, que me trae aquí el día de hoy. Al pasar los años, he sido lo suficientemente afortunada de estar con personas a través del estado, personas latinas a través del estado, para hablar de sus vidas. Me he sentado con ellos en sus salas, donde empiezan a sacar cajas de zapatos de sus áticos y me muestran poemas, cartas, fotografías, joyería, diferentes artefactos de su pasado, lo cual cuentan una historia, y son historias de amor, son historias de resiliencia, de batalla, de triunfo.
y cuando se descifran, hacen la historia de nuestra comunidad latina en Colorado. Por este proceso de contarme sus historias, estos individuos llegan a entenderse un poco mejor y colectivamente sus historias son piezas que hacen una narrativa más grande de los latinos en Colorado. He pasado mi vida descifrando estas historias, las historias de nuestro pueblo, de las historias que se han enviado a los márgenes, que se han enterrado en esta historia mitificada del oeste y más específicamente de Colorado. Es una versión mitificada de la historia que nos ha negado la dignidad. Y en su charla extraordinaria, TED, El peligro de una sola historia, Chimamanda Adichie nos muestra eso, que las historias se pueden utilizar para empoderar y humanizar. Las historias pueden romper la dignidad de un pueblo y también pueden reparar esa dignidad rota. Durante años nos derrumbaban por una sola historia, una historia que nos dejaba fuera de la narrativa de la historia coloradiense, que interrogaba nuestra presencia, que nos llamaba antiamericanos. Una historia que nos negaba nuestra dignidad. Sin embargo, ahora hemos llegado a un punto en nuestra historia donde estamos reclamando nuestras contribuciones al Estado. Conocer nuestra historia como personas latinas, conocer nuestras historias es reparar esa dignidad rota. Es un proceso de descubrimiento y yo creo que es un proceso de empoderamiento. Quizás este proceso de empoderamiento es el más importante del recorrido colectivo en comunidad. Es el proceso del empoderamiento que nos trae a una posición donde podemos tener nuestra influencia en las políticas, la legislación y en el paisaje. Ciertamente es un tiempo emocionante para la comunidad latina, especialmente en los últimos años, donde hemos visto este resurgimiento de interés en la historia americana y en particular en nuestra historia como latinos. Vemos esto en los esfuerzos de la ciudad de Denver de renombrar parques, centros de recreación, edificios, memoriales y etcétera. Al igual a nivel estatal, donde el gobernador Polis recientemente firmó una orden ejecutiva creando una junta consejera para renombrar o recomendar el renombrar diferentes características geográficas por todo el estado, el proceso de renombrar sitios como Mount Evans para darnos la oportunidad de reflejar una versión más precisa de nuestra historia por medio de características geográficas. Todo esto nos trae a un sentido más auténtico de nuestra historia estatal y nuestra historia personal. Personalmente, la entrada que tuve a la vida de historiadora comenzó de niña y siempre ha sido profundamente personal. Comenzó como un interés en las historias ciertas, historias de personas y sitios que solo imaginaba. Leí libros en el segundo y tercer grado, pero al crecer siguió y cambió a hacer una búsqueda para mis propias raíces, así como buscamos nuestras raíces en la comunidad latina. Mi historia personal era una historia que me llegó de adolescente en piezas de conversaciones con padres, abuelos, tíos, tías y primos, lo cual me fascinaban, pero me dejaban poco satisfecha. Y ha sido una experiencia el llenar esas brechas y explorar temas que he continuado en mi curiosidad. En los años más recientes he llegado a un entendimiento más sofisticado de mi pasado comunitario y familiar y me gustaría compartir una de las realizaciones con ustedes el día de hoy. Intentaré moldear un entendimiento de quiénes somos en comunidad por medio de anécdotas, de historias, de experiencias que he tenido a través de mi experiencia y mi carrera como historiadora. Celebre con nosotros el 13 de octubre del 2022, cuando celebramos el 15 aniversario de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado en el Museo de Arte de Denver. Lo esperamos allí. ¿Quiénes somos en comunidad y cómo es posible generalizar de una comunidad latina que por sí misma es increíblemente diversa? Y creo que comienza por reconocer que somos una comunidad diversa de tantas maneras. Para algunos de nosotros, ramas de nuestras familias
Han estado aquí desde hace siglos, en el pasado indígena de lo que se ha vuelto Colorado. Para otros, somos llegados recientes al estado de Colorado y a través de nuestra historia nos hemos llamado por muchos nombres y hemos tenido muchas etiquetas otorgadas a nosotros por un gobierno, por una sociedad que con frecuencia ha intentado marginalizarnos, y hasta una lista de las etiquetas nos cuenta una historia política y social. Hispanos. Esta es una etiqueta muy común a través del sur del estado, especialmente en el Valle de San Luis. Esos de nosotros que llegaron aquí del norte de Nuevo México y que continúan esas tradiciones. Españoles americanos, de nuevo un nombre común a través de la región del sur del estado y un nombre que surgió al inicio del siglo XX, después de un periodo de racismo intenso contra los mexicanos. Así que fue un intento de las comunidades de identificarse de manera que pudiesen rodear mucho de ese racismo, al identificarse más con su linaje español. Mexicanos americanos es una etiqueta que surgió a mediados del siglo XX con lo que llaman la generación mexicana americana, y esta fue una generación de latinos que se identificaban con el país de origen, con el idioma de sus ancestros, y comenzaron a crear un entendimiento más sofisticado de su propia historia y en el público para abogar para la justicia y la equidad. En los 1960, 70 y 80 vemos que surgían los términos chicano y chicana para simbolizar una identidad política, una búsqueda que evolucionaba, una búsqueda para la identidad, una identidad que reclamaba las raíces indígenas de sus ancestros y un intento de entender una identidad compleja y contradictoria que se nombra en el poema épico de Corky González, I Am Joaquín, donde él habla de nuestro linaje siendo conquistador y conquistado. Y en los 1970 tenemos el término hispano, que se vuelve más público, y esto fue como resultado del gobierno intentando crear o hacer un término general para la comunidad latina. Y aún hasta el día de hoy el término hispano es el término más preferido para los miembros de nuestra comunidad. También algunos de nosotros nos llamamos afrolatinos, para esos de nosotros que se identifican con nuestras raíces latinas y africanas. En adición, las etiquetas reflejan el país de origen, puertorriqueño, aunque no es un país, cubano-americano, dominicano, peruano-americano y más recientemente el término latino, lo cual se ha vuelto como un término más favorecido entre, bueno, no la mayoría de la comunidad latina, pero una gran porción de la comunidad. Y hasta más reciente, aproximadamente 3% de la población se identifica con los términos latinex o chicanex, muchos en los campus universitarios y entornos académicos quienes utilizan los términos para ser más inclusivos de toda identidad de género. Estos pueden ser términos cargados y reflejan las identidades políticas y sociales de la persona quien las use. A pesar de la diversidad de las etiquetas, hay unos elementos culturales generales que compartimos, que son parte de quienes somos en nuestra fundación, y quiero compartir uno de esos con ustedes. Lo primero es una relación sagrada con la tierra. Tenemos largas tradiciones de trabajar con la tierra, venimos de raíces agricultoras y de autosuficiencia y de producción para el mercado. Cargamos una veneración y una gratitud a la Madre Tierra, tradiciones de bendecir a los campos, de bendecir las zanjas de irrigación o las acequias y a los animales que nos proporcionan alimentos. San Isidro se sigue celebrando en muchas comunidades agricultoras como el santo patrón de los agricultores, y su historia se cuenta en historias orales y en artes textiles de la conexión espiritual con la tierra. Muchas de nuestras comunidades siguen siendo definidas por un ambientalismo comunal, lo cual es un código de ética ambiental que gobierna las interacciones con el paisaje, que eso sea por medio del agua, los pastos o las tierras comunes.
En mis estudios me encontré con historias hermosas y no aterradoras de jóvenes de 11 o 12 años que pasaban todo un verano solos en las cimas de las montañas, en naturaleza, cuidando de los rebaños de ovejas de la familia, solo con la compañía de su perro pastor y de sus rifles en caso de que un oso o un león de montaña invadiera su territorio. Muchos se llevaban la Biblia como el único libro que tenía la familia para hacerles compañía durante esas largas y oscuras noches. Los sistemas de acequia que salpican el paisaje del sur de Colorado proporcionan otro ejemplo de esta relación sagrada con el paisaje, lo cual es un sistema de zanjas de irrigación con sus raíces en prácticas romanas y del Medio Oriente que se han vuelto perfectamente adaptados al paisaje árido del sur de Colorado. El sistema en sí con frecuencia es gobernado por un líder comunitario que se le llama el mayordomo, quien está a cargo de regular todo uso del agua en esa comunidad y en asegurarse de que cada agricultor solo utilice la cantidad de agua en el tiempo específico que se le asigna. Así que es un sistema y una práctica muy controlada y muy adaptada a un entorno árido. Dicen en el sur de Colorado que está bien robarle la mujer a un hombre, pero nunca su agua. En el pueblo de San Luis existen 160 años de tradición de resistencia a la invasión externa de los invertidores, de los especuladores de tierra, de los leñadores y etcétera, a las personas quienes han intentado invadir ese vínculo sagrado que tiene una comunidad con su paisaje. Segundo, somos un pueblo que se une por un idioma común. Aunque algunos de nosotros tengamos idiomas indígenas, sí tenemos el idioma español en común. Y el idioma en español en los Estados Unidos y en Colorado específicamente ha sido un terreno muy contestado de identidad, de comunidad y al pasar los años, desde como mediados del siglo XX, los niños pequeños se les prohibía hablar el idioma en público, específicamente en escuelas públicas y católicas, y era manera de asimilarlos, de americanizar una población de personas que se consideraban antiamericanos. Y para mi generación y las generaciones después de la mía, ha habido un resurgimiento de reclamar un idioma que se perdió por muchos de nuestros ancestros y enviar a nuestros hijos a esta red floreciente de escuelas bilingües y de doble idioma. También las tradiciones culinarias proporcionan otro ejemplo de la identidad en nuestra comunidad latina. Alimentos tal como los tamales, frijoles, calabacitas, chile verde, atole, arroz con leche y empanadas son derivadas de los alimentos nativos a esta tierra y a través de esas comidas hemos ejercido una influencia en la cultura y en la cocina de Colorado. La familia y la comunidad. Recientemente me encontré con un estudio de 2012 que concluyó que 86% de los latinos identifican a la familia como un centro de su identidad latina. Nuestras familias son nuestra base y es a nuestros ancestros y a nuestras familias a quienes somos leales y expresamos esta lealtad al cuidar a nuestros ancestros y al tener un verdadero interés a nuestras historias y las historias que cargan nuestros ancianos. Con frecuencia la familia es vagamente definida. Incluimos a las personas que no son familia por sangre, pero por parentesco, que eso sean nuestras tías, nuestros tíos, primos, primas o ancianos en nuestra comunidad, los incluimos en este círculo familiar. Donde se han derrumbado estas redes es donde vemos los grandes problemas en nuestra comunidad y debe ser una prioridad el reconstruir y reimaginar manera de incorporar a esos ancianos en nuestro sentido familiar y de comunidad.
Otra fortaleza cultural que tenemos es nuestra espiritualidad y nuestra identidad religiosa. Somos comunidad de tradiciones espirituales diversas y prácticas diversas, pero hay unas características que compartimos. Muchas tradiciones se han moldeado por la cristianidad europea. Muchos de nosotros somos católicos o tenemos familias cuyas raíces se encuentran en el catolicismo. Estas prácticas cristianas con frecuencia son mejoradas por los símbolos, prácticas y tradiciones indígenas. Los académicos han escrito bastante de la asociación de la Madre Maíz con la Virgen María. La imagen de la Señora de Guadalupe se ha vuelto un símbolo de cultura popular para la identidad de muchos en nuestra comunidad, con significados que van más allá de lo religioso y lo espiritual. La autora Ana Castilla escribe que para muchos de nosotros, al crecer, Dios era una figura estricta e invisible. Era remoto, mientras la Señora de Guadalupe es alguien a quien podías ver. Es una imagen palpable y es la figura de madre, amorosa e indulgente. Y también identifica la conexión que tienen muchas feministas chicanas entre la Virgen de Guadalupe y las dioses precolombianas de México. A través de nuestra historia, estas diosas han inspirado o guiado los movimientos y por eso vemos el nombre y la imagen de la Señora de Guadalupe de parte de los inmigrantes o contra la violencia policial o cuando busquemos un consuelo o protección. De hecho, una de las imágenes más memorables viene del movimiento de 1966 de los trabajadores agrícolas, marchando detrás de un cartel de la Señora de Guadalupe en su marcha de 300 millas de Delaney, California, a Sacramento. Aquí en Colorado, Tony Ortega ha capturado este espíritu durante las marchas de 2006 de derechos de inmigrante en su pintura La Marcha de Lupe Liberty. Esto es un símbolo híbrido de la Señora de Guadalupe y la Señora de la Libertad, una imagen que simboliza la justicia, la compasión, protección, amor y consuelo. En el nombre de la Fundación Comunitaria de Colorado, le agradecemos habernos acompañado en este podcast Nuestra Historia. En este episodio, El Conocimiento, parte 1, donde nuestras experiencias latinas se convierten en acciones. Mil gracias a nuestra primera historiada del Estado latina, la doctora Nikki González, y a Molina Speaks. Esta serie es posible gracias al apoyo de Colorado Housing and Finance Authority, Colorado Health Foundation, Molson Coors y University of Colorado. Una producción de Truth Media Collective, ganadores de Emmy. Para obtener más información sobre el trabajo de la Fundación Comunitaria Latina de Colorado, visite nuestra red latinocfc.org. Si le gustó el podcast Nuestra Historia de hoy, considere apoyándonos mediante una donación. Solo así podemos continuar produciendo una programación enfocada en los latinos y bien informada, dándole valor a nuestra narrativa. Usted también nos puede seguir en Facebook, Instagram y Twitter en @LatinoCFC. Acompáñenos de nuevo en el episodio 2 del serie Nuestra Historia, Our Story, sobre el poder colectivo, donde seguimos explorando la importancia del conocimiento con la doctora Nikki González, que seguirá compartiendo su conocimiento amplio y profundo sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra comunidad.
Esta es la Fundación de la Comunidad Latina de Colorado. Acompáñenos de nuevo en el episodio 2, parte 2, de la serie Nuestra Historia, Our Story, donde seguiremos explorando la importancia del conocimiento con la doctora Nikki González, quien seguirá compartiendo su saber amplio y profundo sobre el pasado, el presente y el futuro de nuestra comunidad.